La música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras y sin banderas. León Gieco. Acompáñanos a la aventura para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 51 de este podcast, un capítulo que lo dedicamos especialmente a nuestra familia materna. Yo soy Israel Olvera y el personaje del que hablaremos hoy es el señor conocido como Ernesto Gil Olvera, pero nosotros acá en la familia lo conocemos como Hermenegildo. Ahora, dudo que la mayoría de ustedes lo conozcan, ya que el auge de su carrera fue en los años 60. Pues de hecho fue a finales de los 50 y a principios de los 60, entonces, sobre todo bueno, es que lo descubrieron en el 56, ¿no? Sí, ya fue a finales de los 50 y a principios de los 60, entonces pues sí, dudamos que gente, sobre todo de los Zetas, por ejemplo, sepan de él. Tal vez los de nuestra generación, tal vez si les contaron o supieron algo de sus padres, pero por desgracia, como suele pasar con personas con, ¿cómo se puede decir? Con una fama tan corta, pues se terminaron olvidando de él, ¿no? Recuerden que yo soy Itzel Olvera y que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como épocas.épicas.podcast, y recuerden que también estamos en YouTube, que por cierto al final mencionaremos algunas cositas de YouTube. Así que pues síganos escuchando. Este capítulo va a quedar relativamente corto, pero igual va a quedar ahí, yo creo que rozando los 30 minutos. Entonces esperemos que les guste. Hermenegildo Olvera González nació en Mezquital del Oro, Zacatecas, el día 22 de diciembre de 1936. Y para señalar que él es de Zacatecas y no de Aguascalientes, como luego algunas fuentes por ahí que encuentras dicen, es uno de los músicos recordados con cariño por quienes escucharon su música cuando estaba en el medio artístico, por del cual poco se conoce y sin duda de manera popular, como dijimos, pues es un nombre muy desconocido. Hoy venimos a contarles la historia de nuestro tío abuelo, tal cual. Un capítulo dedicado a nuestra abuela materna, especialmente a nuestra madre y a la familia que aún tiene por ahí, que pues no conocemos, y que deseamos que su historia se mantenga. Ahora, su vida desde su niñez fue complicada. A los 7 meses de edad ya había perdido la vista debido a lo que al parecer fue un rayo que cayó justo enfrente de él. Al ser un niño invidente en una familia de escasos recursos le fue particularmente difícil, pero aprendió a valerse de sí mismo conforme fue creciendo. Su madre fue María del Rosario González Enríquez. Su padre fue Avelino Olvera Chávez, no los que sean nuestros bisabuelos. Su padre era un minero en ese entonces, tuvo varios hermanos: Teresa, Amparo, Estela y Rosa María, que la que vendría a ser nuestra abuela. Rigoberto, Fernando, Guadalupe y Salvador. Una familia numerosa como lo solía ser en aquella época. Sí, porque luego también hay ahí esa duda que se puede tener, ¿no? Sobre todo de cómo quedó ciego, pues ya saben, fue a los 7 meses, porque luego algunos dicen que 7 años y no, no fue tanto. Él realmente pues nunca pudo ver en toda su vida. Digo, no es que desde tu nacimiento a los 6 meses puedas tener memoria de algo, ¿verdad? Y por ejemplo, también cada vez que buscas sobre él no encuentras algo sobre sus hermanos, sobre si se casó, sobre si tuvo hijos, sobre sus padres. Todos estos datos no se saben ahí si los buscan ustedes por su cuenta. Entonces aquí nosotros se los damos porque los tenemos de primera mano, ¿no? Y bueno, hablar mucho de las complicaciones en esos años de su vida familiar pues sería entrar en detalles que pues, son familiares y que aún deben de mantenerse ahí, ¿verdad? Pero hay que destacar que sus padres tenían una relación ahí un poco complicada, distante. No llevaban una vida como matrimonio del que se podría decir que fuera la más idónea, ¿no? Así que pues siempre hubo ahí falta de comunicación entre la familia. Pero hay que aclarar que no es ningún ahí caso turbio de los que se pueden saber, pero pues luego pasa, ¿no? De este tipo de matrimonios que los casan jóvenes y pues nada más por cumplir y luego tienen ahí complicaciones como pareja, ¿no? Y bueno, hay que ahora seguir, que es lo más importante de su vida. Aun con esta situación, ellos emigraron a Guadalajara en el año de 1939, cuando él tenía solo 3 años de edad. Él fue ingresado también a la casa de la Divina Providencia, en donde aprendió a tocar el piano. En este instituto
Este instituto fue fundado por la señora Guadalupe Ulloa de Saborío en Guadalajara, que por cierto, esta casa ya para el año de 1956 pasó a ser el Instituto para la Capacitación del Niño Ciego. Ahora la gente que está en Guadalajara le sonará el segundo nombre, pero estoy seguro que muchos pensaron que siempre fue así, y no, esta casa antes era un instituto musical. A los 12 años él comenzó a estudiar y un año después comenzó a tocar en el restaurante La Flor de Jalisco de Don José Alcalá, que se encontraba por la avenida López Mateos en Guadalajara, Jalisco. En 1952, a los 16 años, fue contratado para tocar en un restaurante que no contaba con un piano, sino con un órgano de Hammond, que tuvo que aprender a tocar y de allí comenzaría su historia con la música. Que por cierto hay que señalar aquí también, por ejemplo, ese instituto se supone que desde el principio también estaba para ayudar a las personas con escasos recursos que tuvieran alguna discapacidad, y después ya se enfocaron en los ciegos, y ahí fue también donde de los 12 a 13 años aprendió a tocar el piano. Y bueno, también hay que señalar aquí que luego hay gente por ahí, si buscan, que habla de que no es cierto, que al quien le deberían de darle, ¿cómo se puede decir? El crédito es a su maestro de piano, pero para empezar, pues su maestro de piano fue parte de este instituto, y segundo y más importante, el órgano él se enseñó a sí mismo, entonces no hagan caso por ahí algunos comentarios de no sé dónde lo sacaron, no sabemos si sean familiares que quieran desprestigiar a nuestro tío abuelo, o simplemente sean personas que ahí pasan ahí mala información. Por ejemplo, el órgano Hammond es un instrumento basado en los principios del electromagnetismo, que fue creado por el inventor estadounidense Lawrence Hammond, y cuya producción va desde 1935 a 1978. Gil Olvera destacó por descubrir que con las barras deslizantes, que el Hammond contaba con 9, que si lograba abrirlas gradualmente y manipulando los circuitos internos, podía hacer sonar las vocales y después extraer palabras. Más tarde perfeccionó la técnica al fin de lograr pues prácticamente que sonara como si estuviera cantando. En ese momento tenía solamente 17 años. Siempre se cuenta que comenzó a experimentar esto porque él no sabía cantar. Hay que señalar que hasta ese entonces ni siquiera los creadores del órgano habían descubierto que se podía lograr tal hazaña con este instrumento. Y quien diga lo contrario, pues que traiga pruebas. Por lo que sabemos y que aún no se puede comprobar, fueron algunas personas de ese entonces, de lo que en ese entonces era Televisa, que lo contrataron, lo encontraron tocando en Guadalajara, y así saltó al estrellato en la Ciudad de México en 1956, a debutar en el Teatro Esperanza Iris, que hoy es el Teatro de la Ciudad de México, que tiene ya más de 100 años en funcionamiento. Ahora, ¿cómo se lograba esto? Él armaba con los diferentes juegos de deslizadores espectros sonoros con sinusoides, que aproximaban al espectro de las vocales y ciertos fonemas. Luego, en el momento de la ejecución, a medida que tocaba la música con su mano izquierda, habilitaba una u otra combinación en tiempo real, combinándola con ciertos juegos musicales, repeticiones, mordentes, que simulaban los sonidos del habla. Así era como él podía sacarle que un órgano parecía que estuviera hablando. Hay que señalar también que esto lo tenía que hacer, como dice ahí, en tiempo real, o sea, mientras con una mano tenía que estar tocando las teclas, con la otra mano tenía que estar moviendo estos deslizadores del órgano, entonces pues necesitaba mucha más concentración. Y bueno, sí hay que señalar también que tendrían, por decirlo así, más mérito, incluso porque pues él no veía. Vamos a contar una pequeña anécdota del señor Eulalio González Ramírez, actor, guionista y director. Que a lo mejor tú no lo conoces por el nombre, pero a lo mejor lo conoces por su apodo. Le decían el Piporro. Ahora, este extracto viene de un libro que él escribió. Ahí les vamos a dejar la fuente en nuestras redes porque no recuerdo el nombre del libro. Pero vamos, les voy a contar esta historia desde su punto de vista. En esa misma temporada había debutado en el Teatro Esperanza Iris, hoy el Teatro de la Ciudad de México, un fenómeno musical de la época, Ernesto Gil Olvera, el creador del órgano que canta, y el teatro se llenaba noche a noche
pues el músico invidente despertó una verdadera conmoción entre los espectadores que lo aclamaban, considerando su actuación como verdaderamente milagrosa. Claro, era muy difícil salir después de Gil Olvera, tanto que los demás artistas evitaban por todos los medios imaginables presentarse enseguida de él, y sucedió que una noche Marco Antonio Campos, el que lo consideran como Viruta, que junto con su compañero Gaspar Enainé Capulina, le decían Capulina, se había convertido ya en un número estelar. Se acerca a mí en forma de lo más política y embaucadora, solicitándome como compañeros que éramos que entrara yo en lugar de ellos para hacer su presentación más temprano y así poder salir a tiempo a un programa de televisión que les habían ofrecido. Yo que no tenía un sitio determinado en el programa y que había adoptado la costumbre de no ver el resto del espectáculo para no impresionarme demasiado con el éxito de los demás y para hacerme así la idea de que el show empezaba y terminaba conmigo. Era un recurso que sin duda me evitaba presiones y no tuve ningún inconveniente en aceptar el cambio de lugar. Y que salgo escena después del mago del órgano, y no, hubieran visto la rechifla que se desató. El público quería seguir admirando a Olvera, y todavía desde el foro le pregunté a Julián de Meriche, el popularísimo director de la escena y coreógrafo, se va a echar otra, ¿verdad? Y me dice, ¿qué me meto? Antes los espavientos del director decían urgiéndome que hiciera una actuación como diera lugar, pues ya habían bajado el telón y el organista ya estaba en el camino a su camerino. En medio de aquel mar de rechiflidos y mentadas, me agolpaban en mi mente mezclándose las palabras del Chato Guerra y las mías. Nunca le han chiflado, pero me aplauden. Pero no me aplauden. Pero no me aplauden. O sea, a él no le chiflaban y a él a nuestro tío abuelo no le estaban chiflando y a él no le querían aplaudir en este caso, ¿no? Y menos ahora, pues la bronca que me dedicaron era innegable. O sea, él habla de que de hecho esta situación le ayudó a anteponerse y lograr algo para llamar la atención del público, porque si no recuerdo mal él comentaba que en este momento él subió a hacer un show, no me acuerdo si tipo de comedia o de alguna actuación, no recuerdo bien qué decía ahí en su libro, pero él decía que pues esta situación lo ayudó a él a ponerse las pilas para intentar destacar después de él. Entonces, pues son este tipo de extractos y anécdotas de otras personas que es con lo que se va armando los rompecabezas de este tipo de artistas que pues no hay mucho que se encuentre por ahí. Entonces, de hecho, cabe destacar que en este tiempo, de entre que lo conocieron y antes de que se casara en esos años, sí es cierto que su familia, o sea, sus papás y sus hermanos fueron a vivir ahí a la Ciudad de México también, y luego ya ellos se regresaron a Guadalajara y él se quedó en la Ciudad de México con nuestra bisabuela. Que por cierto, también ahí había un dato que no pudimos corroborar, pero que se dice que lo más probable es que fuera ella la que le acomodaba ahí el órgano y le ayudaba con lo técnico antes de sus shows, por ejemplo. Ahora, Ernesto Gil Olvera explotó su hallazgo de manera comercial bajo el nombre del órgano que canta, a través de sus actuaciones personales y en apariciones en el cine mexicano. Otros músicos como Amado Melín en Argentina y Evaristo Enrique Zavala y Luis Fernando Cepeda en México siguieron la técnica. Uno de los pocos maestros que en la actualidad aún la domina y la practica es el señor Igor Stepanenko, que este señor me suena que es ruso o eslávico. Sí, creo que sí. Y luego hay que señalar que la técnica pues ya no se puede simular en otro tipo de órganos. Porque los órganos modernos ya no tienen estas barras que te tenía el órgano Hammond. Y aparte y conseguir un órgano Hammond no solo es difícil, sino extremadamente caro. Y no es como si tú no tuvieras las especificaciones de cómo construirlo y dárselo a alguien, porque no. Ajá, para empezar, hoy en día pues hay otras formas, ¿no? Los órganos ya se hacen mucho más compactos y así. O sea, lo más cercano tal vez sean esos órganos grandes que construyen especialmente como para iglesias o así. Entonces, pero pues, tendrías que no tener... es lo mismo. Ajá, y no es lo mismo que un órgano Hammond.
tendrías que tener mucho varo, y de hecho más adelante les hablaremos un poquito más sobre estos órganos porque ni siquiera en su tiempo eran muy accesibles. Y Ahora, bueno, antes de continuar para hablar un poco más sobre él, les quisiéramos dejar aquí una pequeña anécdota que nos contó nuestra abuela en una llamada que le hicimos para hacerle un tipo de entrevista para que nos contara de lo que ella se acordaba. Entonces, pues ahí se los dejaremos, es solo un minutito del extracto de la llamada, porque igual nos dijo muchas cosas y estuvimos utilizando sus datos para este capítulo, pero pues lo vamos a dejar ahí como un guiño para su aparición en este capítulo. Y por ejemplo, güey, cambiando a un tema más alegre, pues, por ejemplo, una anécdota que usted dice que recuerda mucho fue de que él tocó en la boda de usted, ¿no? ¿Qué se acuerda de ese día? Yo no lo vi, él llegó de sorpresa. Okay. Porque llegó a la casa, pero yo no sé cómo lograron. Yo me acuerdo que mi mamá se metió a mi cuarto, pero yo no me di cuenta a qué hora o dónde se escondió, porque no lo logré ver. Antes fue sorpresa. Ajá, fue sorpresa, hasta que entré yo a la misa, que yo oí que estaba, reconocí luego la voz Del órgano. teclado del órgano. Ay, qué bonito. Fue sorpresa, porque Ajá. él era así. Bueno, no sé, conmigo tuvo ese detalle. Ajá. Y aquí quedaría la primera parte donde hablamos de nuestro tío abuelo. En unos días después, cuando subamos este video, estaremos subiendo la segunda parte. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Igualmente el capítulo completo ya está en nuestras plataformas donde nos pueden escuchar, recuerden. Entonces, pues si son más visuales, pueden esperarse un poco más a terminar esta historia.